buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por la vida y la salud y estamos convencidos de que el amor de Dios nos une cada vez más en estos momentos que nos permite Él estar aquí. El salmista dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Sean todos bienvenidos. El llamamiento a la adoración de esta mañana se encuentra en el Salmo 77, del versículo 10 al 15. Dije: enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Amén. Padre bendito y santo, Señor, te damos muchas gracias porque permite, Señor, que podamos unirnos, Señor, para dar honra y gloria a tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que pronto podamos reunirnos en tu casa de oración, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en este momento, Señor, y pedimos que leves nuestro corazón y nuestros pensamientos a ti y que aceptes este culto, que es para tu honra y tu gloria y de tu Hijo Jesucristo. Amén. La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en Lucas 8, 40 a 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada,
se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y en ese instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle: Tu hijo ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó a que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Amén. Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir, hasta que llegue su gloria
Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana nos das el privilegio de adorarte, porque aún en la situación que enfrenta la humanidad, tú provees los medios para estar unidos. Te pido que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que prepares nuestros corazones para recibir el alimento espiritual y que seas con tu siervo que traerá el mensaje en esta mañana. Todo esto en acción de gracias y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un sábado estaba en la casa siendo un jovencito y ese sábado en la tarde no tenía nada que hacer. Providencialmente un amigo me habló por teléfono y me dijo, oye, pues ¿por qué no vamos a hacer algo? ¿Por qué no vamos a cenar y vamos a pasear por ahí un ratito? Pues no sé cómo andes. Digo, no, pues realmente yo no tengo nada que hacer y me cae como anillo al dedo tu invitación, así que paso por ti y nos vamos a pasear. Le pareció muy bien. Tomé mi automóvil, me fui a su casa, que estaba bastante lejecitos. Yo vivía en el Estado de México, él estaba en el Distrito Federal. Pero llegué a su casa, nos fuimos a cenar, anduvimos paseando por ahí, y ya de regreso a su casa, andábamos por la avenida de Chapultepec, allá a la altura de una conocida televisora donde se producen muchas novelas. Y entonces entramos a un paso a desnivel, y ese día había llovido bastante, horas antes. Entonces, entrando al paso a desnivel se escuchaba el escape del automóvil muy bonito, pero en un lugar cerrado. Y entonces se me ocurrió que se escucharía mucho mejor si yo le aceleraba más. Y entonces aceleré más y entré a una curva en ese paso a desnivel. Me encontré de frente un charco y entonces el coche se empezó a hacer así como a hacer zigzag, empezó a coletear y perdí el control del automóvil y el automóvil fue a impactarse a una banqueta, a la banqueta de ahí del paso a desnivel. La llanta rozaba con la salpicadera y dijimos con mi amigo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces, como pudimos, salimos del paso a desnivel. Gracias a Dios, el automóvil respondió. La llanta rozaba bastante en la salpicadera. Creo que una horquilla se rompió, se dobló. Pero pudimos salir de ese lugar, pero ya saliendo, ya el coche ya no se pudo mover. Llamamos una grúa, etc. Lo que les quiero mostrar, con esta ilustración, lo que quiero dar a notar con esta ilustración, es que yo tenía el control del automóvil. Pero llegó el momento en que perdí por completo el control y ya no pude hacer nada y fue inevitable que el automóvil chocara contra la banqueta. Hermanos, así sucede en nuestras vidas. Hay cosas que están bajo nuestro control y hay cosas que por las limitaciones humanas que tenemos, no tenemos bajo nuestro control, no tenemos dominio sobre ellas, no podemos dar dirección a ellas y no tenemos mando sobre ellas. Por ejemplo, hay cosas que están bajo nuestro control, como por ejemplo, qué ropa nos vamos a poner, qué comida vamos a comer, a dónde vamos a ir, a dónde no vamos a ir, qué vamos a estudiar, si vamos a un lugar o no vamos a un lugar. Pues qué sitios de internet visitamos, todo eso está bajo nuestro control, nuestras amistades, las amistades que escogemos y todo esto está bajo nuestro control, por supuesto. Y nosotros, como personas moralmente responsables, decidimos plenamente lo que nosotros hacemos al respecto, ejercemos nuestra voluntad sobre aquellas cosas que sí están bajo nuestro perfecto control. Pero hay cosas que no están bajo nuestro control. Nosotros no podemos controlar la manera en que las personas manejan, por ejemplo, su automóvil.
Nosotros no tenemos bajo nuestro control el comportamiento de las demás personas, la manera en que las personas responden a las diferentes circunstancias, la manera, por ejemplo, en que lo que hacen las personas, el viento, la fuerza del mar, el sol, el clima, el calor, el frío, todo eso no está bajo nuestro control. El corazón de las personas, el corazón de nuestros prójimos no está bajo nuestro control. En fin, hay cosas que exceden totalmente nuestro control. El problema que tenemos como seres humanos es que regularmente queremos controlar aquellas cosas que no podemos controlar por nuestras limitaciones humanas por una sencilla razón. Nosotros no somos Dios. Solamente Dios ejerce un soberano gobierno sobre toda su creación, y Él tiene un perfecto control sobre cada circunstancia y sobre cada detalle de la vida de todos nosotros y de todo lo que sucede en el universo, porque Él es Dios. Pero nosotros regularmente lo que queremos es controlar aquellas cosas que no podemos controlar debido a nuestra limitación humana. Y eso nos sucede regularmente en lo que respecta a la fe en la vida de nuestros hijos. ¿Qué está bajo nuestro control hacer respecto a la fe de nuestros hijos? Obviamente nosotros tenemos la responsabilidad de influir directamente en sus vidas. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos la responsabilidad desde pequeños de enseñarles la Biblia, de inducirlos a que ellos asistan a la iglesia, de que ellos se involucren en la vida vital de la iglesia. Nosotros debemos promover en sus vidas todo aquello que les lleve a tener un aprecio cada vez mayor por Dios. Nosotros debemos influir para que ellos se familiaricen con las cosas de Dios. Y cuando nuestros hijos son muy pequeñitos, de hecho, inclusive hasta lo hacen con gusto. Nosotros llevamos a nuestros hijos a la iglesia, ellos quieren convivir con otros niños, se hacen amigos de otros niños. Si hay una escuela bíblica de vacaciones, ellos quieren estar ahí. Si hay algún campamento, ellos desean estar ahí. Ellos van con gusto cuando son pequeños. Nosotros les contamos historias bíblicas y nos preguntan más sobre esa historia y nos hacen algunas preguntas que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos, pero por lo regular ellos son dóciles a nuestra influencia cristiana cuando son pequeños, ahí a su temprana edad. Ellos nos obedecen, se sujetan, son dóciles y van a la iglesia con nosotros y con gusto escuchan las historias bíblicas que nosotros les platicamos. Si por la gracia de Dios ellos son alcanzados por el Señor y el Señor quebranta sus corazones y ellos reconocen que son pecadores y ellos reconocen su necesidad sentida del gobierno de Jesucristo en su vida, ellos van a crecer y van a ser jóvenes y van a ser adultos que van a continuar teniendo ese temor de Dios. Y vamos a hablar un mismo idioma. Esto nos va a hacer felices a nosotros como padres. Porque si ellos tienen un problema, vamos a poder apelar a su temor de Dios, a su fe, a la fe que ya conocen. Nos van a preguntar sobre ciertas historias bíblicas, vamos a poder compartirles algún libro de la Biblia que a nosotros nos gustó, algún libro de algún escritor teológico que nos gustó, y entonces ellos lo van a apreciar, lo van a leer. En fin, ellos van a venir con nosotros a la iglesia y cuando se casen van a inducir a su esposa y a sus hijos para que conozcan las cosas de Dios, y eso nos parece maravilloso y fantástico y podemos decir: gloria al Señor porque mis hijos están en los caminos del Señor. Esto sucede cuando nuestros hijos temen a Dios, cuando reconocen el gobierno y señorío de Jesucristo en sus vidas. Pero ¿qué sucede cuando ya son jóvenes o son adultos, ya jóvenes mayorcitos o adultos, que escucharon la palabra de Dios, que nosotros los inducimos para acercarse a la iglesia, y ellos viven como si prácticamente nunca hubieran conocido a Dios y nunca hubieran escuchado absolutamente nada de Dios? Niegan a Dios en sus vidas. Simplemente no les interesa ir a la iglesia, no les interesa escuchar nada que tiene que ver o que tenga que ver con Dios.
Así que, ¿qué sucede cuando nuestros hijos no responden a la fe, cuando no temen a Dios, cuando no les importa Dios en sus vidas, cuando Dios no ocupa un lugar importante para ellos? ¿Qué sucede cuando ellos no quieren saber nada de Dios? Por diferentes razones. Que si en la iglesia hay un montón de hipócritas, que si en la iglesia solamente lo que se hace es chismear y que solamente hay chismes y el uno habla mal del otro, que si nada más los hermanos se están peleando, que si no me reciben bien, que si me ven feo, que si no me hacen caso. En realidad, estos son pretextos que regularmente utilizan los hijos para justificar la dureza de su corazón. Lo importante es tener justificación para decir, no vale la pena ir a la iglesia. Simplemente no temen a Dios. Porque aquel que teme a Dios, por encima de que en la iglesia haya todas estas faltas, todas estas fallas, sabemos que la gracia de Dios está trabajando en nuestras vidas, hay esperanza en Cristo, lo sabemos y eso dirige nuestra fe en el Señor y continuamos y perseveramos en la fe y en vez de tener esto como un pretexto para no venir a la iglesia, más bien pues nos da un aliciente para seguir predicando el evangelio dentro de la iglesia. Pero la realidad, hermanos, es que el corazón de nuestros hijos en lo que respecta a la fe cristiana, cuando ya son adultos, cuando son jóvenes ya grandes, es un asunto que no está bajo nuestro control. Quien transforma el corazón de nuestros hijos es Dios. Él es el único que puede cambiar el corazón de nuestros hijos. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice el Señor: les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Fíjense aquí cómo se expresa en la Biblia esta realidad. Les daré, les infundiré, les quitaré, les pondré. ¿Quién es el que lo hace? ¿Quién da a los hombres, a los seres humanos, un corazón de carne y remueve el corazón de piedra? ¿Quién es el que hace eso? Hermanos, la Biblia dice con toda claridad que solo Dios lo puede hacer. Pero a veces como padres estamos tan desesperados y obviamente anhelamos que nuestros hijos estén en los caminos del Señor, pero a veces estamos tan desesperados como padres y somos tan impacientes y sentimos que Dios no está haciendo nada. Y entonces quisiéramos nosotros a nuestros hijos darles ese nuevo corazón a base de amenazas, chantajes, regaños, imposiciones, insistencia, o lo que se llama coloquialmente a bibliazos. Y ahí estamos, dale que dale, intentando con nuestras propias fuerzas imponer a la fuerza el nuevo corazón en la vida de nuestros hijos incrédulos que solo Dios les puede dar. Y lo que hacemos, lamentablemente, es empeorar la situación en vez de mejorarla. Porque mire, a un orgulloso, a una persona dura de corazón, dígale que está mal, dígale lo que tiene que hacer. ¿Y sabe qué va a hacer? Exactamente lo contrario a lo que usted dice que tiene que hacer. Y luego sacamos la batería pesada. Te vas a ir al infierno. ¿Cómo es posible que sabes tanto de Dios desde niño? Te llevé y mira nada más cómo te comportas. ¿Qué te pasa? Dios se va a enojar contigo, te va a castigar. En vez de doblar tus rodillas y estar agradecido con Dios por todo lo que te ha dado, mira nada más cómo eres ingrato. Mira nada más, en vez de irte a divertir, deberías ir a la iglesia. Juicio, condenación, crítica, señalamientos, culpa. Bueno,
un sentido de ingratitud queremos mostrarles a nuestros hijos. Y la verdad, hermanos, eso no le va a cambiar el corazón a sus hijos. Eso lo único que va a hacer y está haciendo es exasperar su incredulidad y rechazo a Dios, a la iglesia y a usted. Queremos tener el control del corazón de nuestros hijos. Y como no funciona, eso nos llena de enojo, de coraje, de frustración, y más insistimos. Entonces, el ambiente familiar de ese padre cristiano, de esa madre cristiana, pues debidamente preocupada por la vida de su hijo, de sus hijos, se vuelve espantoso. La verdad es que si a base de todas estas cosas nuestros hijos, ya siendo adultos, jóvenes ya grandes, ¿verdad?, pudieran cambiar su corazón, pues entonces hagámoslo. Es más, pues vaya a la librería Arcoíris, compre una Biblia de esas de estudio Thompson de pasta dura, para que usted con más fuerza les dé sus bibliazos a sus chamacos, a ver si así entienden. Pero eso solamente le va a traer mayor frustración a usted. Hermanos, la realidad es que lo que nosotros no podemos hacer, Él sí lo puede hacer. Eso que con tanta insistencia, vehementemente, queremos hacer por nuestras propias fuerzas, eso solamente lo puede hacer Dios. Usted está agonizando, se está nada más cansando. Está usted haciendo que sus defensas se bajen por la preocupación constante, por el estrés que vive de tratar de hacer algo en sus fuerzas, que no está en su poder hacerlo. No va a cambiar el corazón de su hijo a base de todos esos métodos y chantajes. Ahora, a lo mejor dice usted, alguno de ustedes dice, bueno, pero pues es que usted es el pastor de la iglesia, usted no tiene ese tipo de problemas. Bueno, hermanos, por la gracia de Dios tengo una hija que está caminando en los caminos del Señor, por la gracia de Dios. Pero tengo un hijo al que amo profundamente, que no está caminando en los caminos del Señor. Un hijo que, la verdad, hasta ahorita, pues como que no quiere saber nada de Dios. Esa es mi situación. ¿Qué más quisiera yo que ver a mi hijo alabando al Señor? Mi hijo tiene grandes talentos, es un músico talentoso, es un joven con una jovialidad, con una capacidad relacional para hacer amigos. Es una persona tan solidaria, que tiene un corazón tan noble. Es un muchacho que yo pienso y le digo a mi esposa, ¿cuántas cosas podría hacer Fer en la iglesia? Es increíble los dones, los talentos que tiene mi hijo. ¿Qué más quisiera yo que verlo en la iglesia desarrollando esos talentos? Pero no es así. No es así. Y sé que entre más insista, más rebelde se va a volver. Eso es algo que está solo en la soberanía de Dios. Solo su gracia puede atraer a nuestros hijos a los pies de Jesucristo. Solo su gracia puede despertar en ellos el deseo, el anhelo por buscarlo y por entregarse a Él. Bueno, en la Biblia encontramos una historia que nos brinda un principio fundamental que podemos aplicar a la incredulidad, a la mortandad espiritual de nuestros hijos. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un hijo inconverso, que está muerto espiritualmente y que no quiere saber absolutamente nada de Dios? Bueno, este pasaje nos brinda un principio que podemos aplicar en nuestra vida. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 42, primera parte, dice lo siguiente. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo.
En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de 12 años se estaba muriendo. Lo primero que quisiera observar en este pasaje es la mezcla de emociones que se da en esta escena bíblica. Por un lado tenemos a Jesús regresando a ese lugar, que probablemente era Capernaum, estaba regresando a ese lugar y la gente pues se arremolinaba alrededor de él. Y dice la Biblia que la gente se alegró, estaba feliz, estaba alegre, contenta, era un momento prácticamente festivo. Porque pues Jesús sanaría a muchas personas, ellos querían escuchar de viva voz la palabra que Jesús tenía que decir, una palabra siempre llena de gracia, era una verdad, era la verdad, pero llena de gracia. Ellos querían escuchar la palabra de Jesús y estaban felices, pero contrasta que en medio de esta algarabía, en medio de esta felicidad, llega un hombre llamado Jairo, que dice la Biblia que era principal de la sinagoga. Esto se contrasta dramáticamente porque Jairo llega con el corazón francamente destrozado. Su hija, su única hija de 12 años, estaba agonizando, a punto de morir. Este hombre, dice la Biblia, que era jefe o principal de la sinagoga. ¿Qué hacían las personas principales de la sinagoga? Bueno, estas personas podríamos decir que básicamente eran las personas que dirigían la liturgia en la sinagoga. Es decir, eran las personas que determinaban los salmos que se iban a cantar, los pasajes bíblicos que se iban a leer y las personas que iban a tener bajo su responsabilidad la exposición de la palabra de Dios. En pocas palabras, este hombre Jairo era un hombre dedicado completamente a Dios. Su esposa era una mujer dedicada al Señor. Él tenía una hermosa familia. Él con su esposa tenían una hija y era la única hija. Quiero que imaginen por un momento qué significaba esto para Jairo. Los padres podemos saber mucho más de esto que una persona que nunca lo ha sido. Podemos dimensionar con mucho mayor facilidad lo que significaría para Jairo tener a su hija agonizando. Imaginen un padre que ve que su esposa le anuncia que está embarazada, que el niño comienza a dar pataditas, ve crecer el vientre de su madre, ve nacer a su hijo, en este caso a su hija, y entonces la ve crecer, juega con ella y ve que se está desarrollando y que se está volviendo ya una señorita y pronto va a ser una persona adulta, una persona que está en pleno desarrollo. Esta pequeña, dice la Biblia, que tenía 12 años, prácticamente estaba comenzando su vida, estaba en pleno desarrollo y por alguna enfermedad que no nos dice la Escritura, esta pequeña estaba tan enferma que estaba agonizando en cama. Ahora, el verbo que se utiliza en el versículo 43 hablando de morirse, ¿no? Esta muchacha estaba agonizando, es un verbo que está en tiempo imperfecto en modo indicativo. Esto significa que esta era una acción prolongada, era una acción repetitiva. Esto significa que esta muchacha ya tenía varios días en esta condición. La vida de su hija se les estaba yendo entre las manos a sus padres. Ellos estaban viendo cómo su hija paulatinamente se iba deteriorando, se estaba yendo, se estaba muriendo. O sea, esta palabra nos deja ver lo prolongado de la agonía de esta pequeña y obviamente la agonía que había en el corazón de sus padres. Es muy probable, y podemos inducirlo, y esto es lo que haría cualquier padre de familia, cuando ve que su hija está en esas condiciones, pues va a buscar un médico, esperando que ese médico la sane. Va a buscar a las amigas, en este momento no había comadres, ¿verdad? Pero a la tía, a la abuela, a las personas con experiencia de Israel. ¿Qué podemos hacer con mi hija que se está muriendo? Y entonces llegó el médico y no pudo hacer nada, llegaron las amigas y no se pudo hacer nada, y los papás no podían hacer nada. Yo les hago una pregunta. ¿Estos padres tenían bajo su control la enfermedad de esta pequeña? ¿Estaba en sus manos que su hija viviera? Si la hija se llegara a morir,
¿Los padres podrían resucitar a esta pequeña? El padre podría enojarse, podría desesperarse, podría gritarle a su hija: ya, por favor, levántate de esa cama, ya despierta de esta situación, ya no quiero que estés enferma. Podría gritarle a su hija, podría intentar sanarla, zarandearla para tratar que reaccionara y que se levantara de esa situación en la que se encontraba. Pero nada de esto la sanaría. Eso no estaba bajo su control. Ese hombre podía hacer muchas cosas. Podía escoger los himnos a cantar el domingo, bueno, el día de descanso, en el caso de los judíos, ¿no? El Sabbat. Podía escoger los salmos que se iban a cantar. Podía escoger el texto bíblico que se iba a leer. Podía escoger a la persona que iba a predicar. Pero no podía darle salud a su hija. Eso no estaba en su control. Pero este hombre hizo lo más sabio que podía hacer. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Buscar a quien sí podía sanar a su hija. Él reconociendo su limitación humana. Yo no puedo sanar a mi hija. He buscado por todas partes y no hay quien sane a mi pequeña. Pero hay alguien que está aquí en la ciudad, que llegó, que está aquí y que sí la puede sanar: el Señor Jesucristo. Él hizo lo correcto en la actitud correcta. A él no le importó que fuera el principal de la sinagoga y que lo vieran arrodillándose y tomando los pies de Jesús, suplicando por la vida de su hija. Fuera, cero temor al hombre, no le importó. Hizo lo correcto. Ir a quien sí podía hacer algo, Jesús, y en la actitud correcta. Fue y se abalanzó sobre sus pies. Intercedió por su hija moribunda. Eso fue lo que hizo este padre: interceder por su hija. Lo que nadie podía hacer. Él sabía que él, Jesús, el Hijo de Dios, sí lo podía hacer. Así que intercede por su hija, rogando la intervención poderosa, sobrenatural, soberana y compasiva del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que tiene el poder sobre todas las cosas y controla aún sobre las enfermedades. Y dijo: ese hombre sí puede, tú sí puedes, Señor, sana a mi hija que se está muriendo. Y Jesús se puso de camino a la casa de Jairo para salvar a esta pequeña, para rescatar a esta jovencita de las garras de la muerte. Pero sucedió que cuando iban de camino, llegaron las noticias que tanto temía el padre. Él fue desesperado a ver a Jesús. Pero ya cuando Jesús iba hacia la casa de Jairo, llegan las noticias, malas noticias. Lucas 8:49. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. Ya no hay nada que hacer. Ya no molestes más al maestro. Tu hija ya falleció. ¿Se imaginan la reacción del padre? Todos los esfuerzos de nada habían valido. Su hija estaba muerta. Lo que tanto temía Jairo sucedió. Su hija finalmente, después de una larga agonía, murió. Pero quiero que vean la respuesta llena de gracia, de misericordia y compasión de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 8:50. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando Jesús llega a casa de Jairo, porque continuó su trayecto hacia la casa de Jairo, llega a la casa de Jairo, encuentra una escena francamente tétrica, horrible, horrorosa. Todas las personas estaban lamentando, estaban llorando, todos estaban afligidos,
llenos de desesperanza. Esta pequeña, después de una larga agonía y de estar luchando, buscando médicos y personas que la pudieran ayudar, finalmente murió, y esto fue una tragedia para todas las personas conocidas de esta familia. Pero Jesús les dijo que no lloraran. Les dijo, no lloren porque esta pequeña está dormida. La vamos a despertar, no está muerta. ¿Y cuál fue la reacción de las personas? Dijeron, Señor, pues tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, adelante. Si tú dices que está dormida, está dormida. No, todos se comenzaron a burlar. No pudieron soportar, no pudieron ocultar las carcajadas. Empezaron a burlarse de Jesús. Sí, cómo no, dormida, si ya la vimos. Está bien muerta, ya se está fría esa pequeña, está muerta. Pero Jesús entró donde estaba esta pequeña y solamente quiso que entraran 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, los padres y él. Y entraron a esa habitación. Quiero que vean algo que a mí me llama poderosamente la atención. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo que la vida es una persona, es Él. Aquí tenemos en este cuarto la vida frente a la muerte. Pero la muerte no podía prevalecer contra la vida, porque el Señor Jesucristo es la vida y Él es Señor sobre todo, sobre todos y en todo. Él es el que da vida y aliento. Y por su vida y por el aliento de su boca, Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que está debajo de la tierra y por encima de la tierra y más allá de los cielos. Él hizo todas las cosas por el aliento de su boca, porque cuando Él habla, las cosas suceden. Cuando Jesús habla, las cosas no pueden continuar como están. Cuando el Maestro manda su palabra, esta palabra siempre causa una reacción. Las personas no pueden permanecer iguales. Así pues, Jesús tomó la mano de esta joven y le ordenó levantarse. Quiero que me digan ustedes, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede tomar la vida de una persona en estado de descomposición y darle una orden, levántate, a un muerto? Eso es inaudito. Solamente Jesús lo puede hacer. Esta fue una de las 3 resurrecciones que Jesús efectuó. ¿Y qué fue lo primero? Bueno, esta chica obviamente obedeció, se levantó de la cama. Es decir, la muerte no pudo prevalecer contra Jesús. Él es la vida. Se enfrentó a la vida contra la muerte y la muerte perdió, porque siempre tienen las de perder con Jesús. Y esta chica se levanta, obedece a Jesús. Pero lo interesante es, ¿qué hace Jesús? Le empieza a dar unas clases de teología sobre la resurrección. Le dice, mira, como en el Antiguo Testamento dice, yo que soy el Hijo de Dios, y empezó a hablarle de teología. No empezó a hacer eso. No empezó a decirle, mira, los saduceos no creen en la resurrección, pero yo te voy a mostrar que sí, esto es una muestra tangible de que la resurrección es una realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús dijo, señores, esta niña tiene hambre, tráiganle de comer, por favor. Misericordioso, compasivo y humano. Qué Señor tan maravilloso tenemos. Él pide de comer para esta niña. Señor santo, perfecto, justo, pero muy humano, reconociendo las necesidades de esa persona en esa situación en la que se encontraba. Lucas 8:56. Los padres se quedaron atónitos, pero Él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Aquí viene el cruce de caminos. Aquí viene la aplicación del principio que nos muestra este pasaje. Esta joven era una hija, la hija de Jairo, era una joven que estaba físicamente muerta.
Era imposible humanamente que esta chica regresara a la vida. Eso era imposible. Ahora, déjenme decirles, nuestros hijos que no conocen a Dios, que son reacios a las cosas de Dios, ellos están muertos en sus delitos y pecados. Ellos están muertos espiritualmente, porque dice Efesios capítulo 2, versículo 1, Él les dio vida a ustedes, o sea, a nosotros, dice, que estaban muertos en sus delitos y pecados. La condición espiritual en la que ahora están nuestros hijos fue alguna vez la condición espiritual en la que nosotros estuvimos y nosotros fuimos en gran medida, ¿verdad? Una fuente de sufrimiento para nuestros padres y particularmente para nuestra madre. ¿Cuántas veces, y lo puedo decir de manera particular en mi propio testimonio, cuántas veces mi madre me instaba a regresar al Señor y en mi juventud tomé la decisión de no regresar a la iglesia? Y yo estoy seguro que mi madre estuvo orando por mí, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, como ustedes están, como ahora están vivos en Dios, pero algún día estuvieron muertos en sus delitos y pecados, y esa es la condición de sus hijos. Por eso no podemos regresarlos a base de bibliazos, chantajes y amenazas. No podemos darle vida espiritual a nuestros hijos, así como Jairo no podía resucitar la vida de su hija físicamente. Así que ellos están muertos. Y si a base de amenazas, hostigamiento, juicio, cuestionamientos, expresiones desesperadas de condenación hacia ellos, de chantaje sentimental para que traten de volver en sí, si eso los acercara al Señor, si eso los resucitara espiritualmente, adelante. Pero le aseguro que del corazón de sus hijos usted no tiene el control. No puede. Deje de intentarlo. No puede. No empeore las cosas. No las haga más difíciles. Usted no puede darles vida. Usted no. Pero lo que usted no puede hacer, estas son las maravillosas noticias del Evangelio. Lo que usted no puede hacer, Él sí lo puede hacer. Deje de tratar de controlar lo que no puede. Lo más sabio que puede hacer es amar a su hijo. Es llenar de gracia la vida de su hijo. Modelar la gracia de Cristo, como Cristo tenía gracia con los pecadores mientras andaba en esta tierra. Usted modele esa gracia por ese pecador que tiene cerca de usted, y en vez de estarlo juzgando y condenando, muestre la gracia de Dios en la vida de ellos. Póngalo todos los días en las manos de Dios. Haga lo que Jairo, vaya y doblegue sus rodillas y abaláncese a los pies de Jesús y dígale: Señor, mi hijo está muerto, por favor ten misericordia de él. Haz uso de los medios que tú necesites, úsame como tú quieres, pero haz esa obra de gracia sobrenatural. Resucita a mi hijo espiritualmente muerto. Es lo que usted sí puede hacer. Eso sí está en su responsabilidad hacer y está en su control hacer. Haga lo que este padre, vaya a los pies de Jesús. Él sí puede cambiar su corazón. Él puede dar vida a los muertos espirituales. Confíe en la obra de gracia. Él es el Dios todopoderoso que puede extender su mano compasiva y poderosa y darle vida a sus hijos que están muertos. Pero confíe en esa obra de gracia. Dios puede hacerlo. Podemos descansar en la gracia de Dios y en el poder del Evangelio. Y así, cuando Dios haga esa obra de gracia según su voluntad, en su tiempo y de la manera que Él quiera hacerlo, y como Él quiera hacerlo, en el momento que Él quiera hacerlo, cuando responda a sus oraciones, entonces podremos exaltar y darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores por su infinito poder en la vida de nuestras familias. Y algo más le voy a decir.
A lo mejor mientras usted viva, esa respuesta no va a llegar. Puede ser. Nada garantiza que va a llegar pronto. Pero podemos confiar en que el Señor sí lo puede hacer. Pongamos la vida de nuestros hijos y de nuestras familias en las manos del Señor. Él es poderoso. Y esta es la garantía que tenemos por el bendito Evangelio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu infinito poder, por tu gracia en nuestras vidas, Señor, porque gracias a ti nosotros estamos ahora en tu presencia, podemos tener una relación contigo, Señor. Tú nos has dado vida. Te suplico, Padre, por todos aquellos padres que están sufriendo, que están batallando al ver que sus hijos están tomando pésimas decisiones, que están yendo directo al precipicio en sus vidas, que están tomando decisiones necias, Señor. Padre, ministra esos corazones, ayúdales a entender que solamente tú tienes el poder para salvar sus vidas, Señor. Ayuda a estos padres, a todos nosotros que estamos en esta situación, para que confiemos, Señor, en tu gracia, en el poder del Evangelio y no creamos bajo ninguna circunstancia que está en nuestro poder, a base de chantajes, a base de amenazas, el que nuestros hijos cambien su corazón. Solo tú lo puedes hacer. Así como lo hiciste físicamente, Señor, en la hija de Jairo, hazlo, Señor, espiritualmente en la vida de nuestros hijos, para la bendita gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor, por estos diezmos y ofrendas que permites ofrecerte para el engrandecimiento de tu obra. Bendice a toda tu iglesia para poder seguir dándote un poco de lo mucho que tú nos das y que todo sea para tu gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias desde ahora y hasta que vuelva el Señor glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.